Sarah Chen terminó de revisar los campos de trigo justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Nuevo Edén. El cultivo dorado se mecía con el suave viento, listo para la cosecha de la próxima semana. Se secó el sudor de la cara y sonrió. Esta sería su mejor cosecha en 5 años. Nuevo Edén era un mundo pacífico. 12 millones de humanos vivían aquí, la mayoría de ellos granjeros como Sarah. Tenían escuelas, hospitales, galerías de arte y parques donde los niños jugaban. Nadie llevaba armas. Nadie las necesitaba. El peor crimen en el último año fue alguien que robó manzanas del huerto de la señora Rodríguez. El planeta se encontraba en el borde del espacio humano, lejos de la Tierra y las otras grandes colonias. La gente venía aquí por la vida tranquila, para crear familias lejos del ruido y el estrés de los mundos superpoblados. La Tierra era rica, el clima era bueno y todos se conocían. Sarah conducía su camioneta flotante de regreso al pueblo mientras aparecían las primeras estrellas. Estaba pensando en la fiesta de cumpleaños de su hija Emma al día siguiente cuando su comunicador zumbó. Transmisión de emergencia. ¡Qué extraño! Nunca tenían transmisiones de emergencia. El alcalde Williams apareció en la pantalla. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Ciudadanos de Nuevo Edén, hemos recibido un mensaje de una flota alienígena. Se hacen llamar el colectivo Seheriano. Exigen que abandonemos nuestro mundo en un plazo de 72 horas. Sarah se detuvo a un lado y miró fijamente la pantalla. ¿Alienígenas? ¿Aquí? En 20 años en Nuevo Edén, nunca habían visto ningún alienígena. El contacto más cercano eran naves comerciales que pasaban de largo, y todas eran humanas. El alcalde continuó. Afirman que este espacio es sagrado para ellos y que lo estamos contaminando. Quiero que todos mantengan la calma. Estamos tratando de negociar. Les ofreceremos bienes comerciales, tecnología, lo que quieran. Tiene que haber una solución pacífica. Las manos de Sarah temblaron mientras llamaba a su esposo, Mark. ¿Oíste la transmisión? Estoy viéndola ahora, dijo Mark. No te preocupes. Esto tiene que ser un error. Lo resolveremos. Vuelve a casa. Emma está asustada. Al día siguiente, las naves alienígenas aparecieron en el cielo. Enormes naves negras, más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Se cernían sobre las principales ciudades como nubes oscuras. Sarah se reunió con sus vecinos en la plaza del pueblo, todos mirando las naves con miedo y confusión. El capitán Morrison, del puerto espacial, se dirigió a la multitud. He estado intentando contactarlos. No responden a nuestras llamadas. El alcalde envió mensajes ofreciendo todo lo que tenemos. Nuestra cosecha entera, nuestro equipo de minería, paso seguro a través de nuestro espacio. Nada. El viejo Tom Baker levantó la mano. ¿Qué es lo que quieren exactamente? Quieren que nos vayamos, dijo Morrison. Todos nosotros. Dicen que hemos contaminado un espacio sagrado por el simple hecho de existir aquí. Una mujer entre la multitud gritó. Pero llevamos aquí 30 años. Nunca molestamos a nadie. Lo sé, dijo Morrison. Eso no parece importarles. Sarah pasó esa noche abrazando a Emma. Su hija solo tenía 8 años y no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Nos van a hacer daño los alienígenas, mamá? No, cariño, mintió Sarah. Todo va a estar bien. Pero sabía que no estaría bien. Podía verlo en las caras de todos. Los alienígenas no estaban aquí para hablar o comerciar. La forma en que se movían sus naves, la forma en que se posicionaban sobre cada ciudad importante. Esto no era una negociación. Era otra cosa. En el segundo día, el alcalde Williams hizo otra transmisión. Ciudadanos, hemos intentado todo. Les ofrecimos toda nuestra producción planetaria durante los próximos 10 años. Nos ofrecimos a reubicarnos en el continente norte y dejarles el resto del planeta. Incluso nos ofrecimos a convertirnos en sus súbditos y servirles. Han rechazado cada propuesta. Sarah vio cómo la gente empezaba a entrar en pánico. Algunas familias intentaron empacar sus pertenencias y dirigirse al puerto espacial. Pero solo había 3 pequeñas naves de carga en el planeta, diseñadas para rutas comerciales, no para una evacuación. Podrían transportar a unos pocos cientos de personas, no a 12 millones. Los alienígenas lo habían planeado perfectamente. Al tercer día, comenzó el ataque. Sarah estaba en su cocina preparando el desayuno cuando el primer rayo de luz golpeó la ciudad oriental de refugio. Desde 50 kilómetros de distancia, vio el destello que iluminó todo el cielo. Luego vino el sonido, un estruendo profundo que sacudió cada edificio del continente.
Emma corrió hacia la ventana. Mamá, ¿qué fue esa luz? Sara apartó a su hija de la ventana justo cuando otro rayo golpeaba Ciudad Rivera. Luego otro impactó la capital. Las naves alienígenas disparaban sistemáticamente, una ciudad a la vez. Mark, gritó Sara. Su esposo vino corriendo desde el granero. Tenemos que ir al refugio de emergencia, dijo, agarrando a Emma. Pero no había a dónde ir. Los refugios subterráneos estaban diseñados para tormentas, no para un bombardeo orbital. Sara sabía que todos iban a morir. Los rayos se movían por el planeta como una cuadrícula. Cada explosión convertía a ciudades enteras en cráteres de cristal. Millones de personas murieron en segundos. El comunicador de Sara zumbaba con llamadas de pánico de amigos y familiares hasta que, una por una, las voces se silenciaron. Al final del primer día, la mitad del planeta estaba destruida. La familia de Sara se acurrucó en su sótano, escuchando la destrucción en el exterior. Se fue la luz. El agua dejó de correr. La única iluminación provenía de la linterna de emergencia de Mark. Emma lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. ¿Por qué nos hacen esto? No le hicimos daño a nadie. Sara no tenía respuesta. ¿Cómo podría explicarle a una niña que a veces el mal existe sin razón alguna? Que a veces la gente, o los alienígenas, mataban solo porque podían. En el segundo día del ataque, las naves alienígenas se movieron hacia su sección del continente. Sara escuchó el zumbido de las armas de energía cargándose. Abrazó a su familia con fuerza y susurró, «Los amo a los dos. Ahora vamos a ver a la abuela y al abuelo». Lo último que Sara vio fue una luz blanca y brillante. La masacre continuó durante 6 horas. Cuando terminó, Nuevo Edén era un mundo muerto. Cada ciudad había sido convertida en cristal. Cada granja estaba quemada. Cada vida había sido aniquilada. Los únicos testigos fueron la tripulación de la nave de carga Estrella de la Suerte, que había estado entregando suministros a la estación minera en el sistema exterior. La capitana Rebecca Santos observó con horror cómo el planeta donde había nacido se convertía en una tumba. «Sáquenos de aquí», le dijo a su piloto. «Tenemos que advertir a la Tierra». Pero las naves alienígenas ya se estaban moviendo para interceptarlos. La capitana Santos logró enviar un único mensaje a través del espacio humano antes de que los buques de guerra serianos los alcanzaran. Aquí la capitana Santos de la Estrella de la Suerte. Nuevo Edén ha sido destruido. 12 millones de muertos. El colectivo seriano asesinó a todos. Hombres, mujeres, niños, bebés, todos muertos. Dijeron que contaminamos un espacio sagrado solo por existir. Recuérdennos. Recuerden lo que nos hicieron. Recuerden. El mensaje se cortó cuando la Estrella de la Suerte fue destruida. A lo largo de la galaxia, civilizaciones alienígenas recibieron la transmisión. Algunas se rieron. Algunas vitorearon. La mayoría simplemente se encogió de hombros y continuó con sus asuntos. ¿Qué importaban unos pocos humanos muertos para ellos? El colectivo seriano emitió una declaración a la comunidad galáctica. Hemos limpiado el espacio sagrado de una contaminación inferior. Que esto sea una lección para todos los que profanen los lugares sagrados de la galaxia. Ningún gobierno alienígena condenó la acción. Ninguna especie ofreció ayuda o santuario a los refugiados humanos. La galaxia permaneció en silencio. Pero en el espacio humano, algo estaba cambiando. La noticia de Nuevo Edén se extendió como un incendio por cada mundo humano, cada estación, cada nave. 12 millones de inocentes masacrados por el crimen de existir en el lugar equivocado. Y entonces, como si fueran uno solo, la humanidad guardó silencio. Todas las naves humanas dejaron de transmitir. Todas las colonias humanas cesaron las comunicaciones. Todas las misiones diplomáticas se apagaron. Los alienígenas le habían enseñado una lección a la humanidad en Nuevo Edén. No tenían idea de qué lección había aprendido la humanidad. El embajador Krell del Consejo de Andrómeda terminó de leer los informes de la mañana y frunció el ceño. Algo andaba mal con los datos. Según su red de inteligencia, no había habido ninguna comunicación desde el espacio humano en el último mes. 0. Eso no tenía sentido. Los humanos siempre estaban hablando. Enviaban mensajes constantemente. Solicitudes comerciales, notas diplomáticas, intercambios culturales, datos científicos. Antes del Nuevo Edén, Krell recibía al menos 50 comunicaciones humanas cada día. Ahora no había nada. Llamó a su ayudante. «Consígueme una conexión con la Tierra». «Señor, lo he estado intentando durante semanas». No hay respuesta. ¿Y las colonias humanas? Marte, Titán, Nueva California.
Nada, señor. Apagón total de comunicaciones en todos los territorios humanos. Krell se reclinó en su silla. Esto era inesperado. Después del incidente de Nuevo Edén, la mayoría de las especies asumieron que los humanos rogarían por protección o clamarían por justicia. En cambio, se habían quedado en silencio. Tal vez estaban asustados. Tal vez planeaban entregar su territorio para evitar otra masacre. Eso tendría sentido. Los humanos eran conocidos por ser emocionales y débiles. La pérdida de un mundo probablemente los había aterrorizado hasta la sumisión. En toda la galaxia, otros gobiernos alienígenas tenían pensamientos similares. El ministro de Comercio Vex de la hegemonía de mundos estaba realmente complacido con la situación. Finalmente, dijo a su personal, podemos expandirnos a esos sistemas ricos sin tener que lidiar con el papeleo y las regulaciones humanas. Probablemente estén empacando y huyendo de regreso a su mundo natal. El colectivo seriano estaba de celebración. El alto comandante Sash dio discursos sobre cómo los humanos inferiores habían aprendido cuál era su lugar. Corren y se esconden como los cobardes que son. Pronto reclamaremos todos sus mundos para la gloria de Zephyr. Pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a llegar informes extraños. La capitana Yen de la República Centauriana fue la primera en notar algo raro. Su convoy comercial viajaba por el borde del antiguo espacio humano cuando sus sensores detectaron una nave. Nave desconocida. Identifíquese, transmitió. No hubo respuesta. La nave era claramente de diseño humano, pero se movía de manera diferente a como solían hacerlo las naves humanas. Era más silenciosa, más rápida y parecía evitar sus sensores. Cuando intentó seguirla, la nave simplemente se desvaneció. ¿Alguien más vio eso? Preguntó a su tripulación. ¿Ver qué, capitana? Cuando Yen revisó los registros de sus sensores, no había rastro de que la nave hubiera estado allí. Informes similares llegaron de toda la galaxia. Se avistaban naves humanas brevemente y luego desaparecían. Nunca respondían a las comunicaciones. Nunca interactuaban con otras naves. Simplemente estaban allí un momento y al siguiente se habían ido. Los gobiernos alienígenas enviaron naves de exploración para investigar los mundos humanos. La primera nave en entrar en el espacio humano fue la nave andromedana Buscador Estelar. Se suponía que era una misión de inteligencia de rutina. Volar a la colonia humana más cercana, tomar algunas fotos y regresar. El Buscador Estelar nunca regresó. Ni señal de auxilio, ni restos, ni rastro. La nave había entrado en el espacio humano y simplemente se había desvanecido. La República Centauriana envió un escuadrón de 5 naves. El mismo resultado. Cruzaron a territorio humano y nunca más se les volvió a ver. La hegemonía de mundos envió su acorazado más nuevo, el Dominador, con suficiente poder de fuego para arrasar una ciudad. También desapareció sin dejar rastro. Para el final del primer año después del Nuevo Edén, más de 30 naves alienígenas habían desaparecido al intentar explorar el espacio humano. El área en las cartas estelares que solía mostrar bulliciosas colonias humanas ahora no mostraba nada. Ni firmas de energía, ni comunicaciones, ni señales de vida. Era como si la civilización humana simplemente de existir. Pero las naves se desaparecían significaban que algo todavía estaba allí. Algo vigilaba las fronteras. Algo se aseguraba de que nadie entrara o saliera. El embajador Krell ya no estaba divertido. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Galáctico. Necesitamos discutir la situación humana, anunció a los representantes reunidos. Este silencio se está volviendo problemático. El alto comandante Sash del colectivo seriano se rió. ¿Qué humanos? Se han ido, extintos. Los matamos a todos cuando destruimos su patética colonia. Entonces explique las naves desaparecidas, dijo Krell fríamente. 37 naves de 6 especies diferentes, todas perdidas en el espacio humano. El espacio es peligroso, replicó Sash. Quizás tuvieron accidentes. El ministro de Comercio Vex no estaba convencido. 37 accidentes en un año, todos en la misma región del espacio. No lo creo. El representante del colectivo Tao, una especie de seres insectoides, carraspeó nerviosamente. Nuestros sensores de largo alcance no detectan nada en el espacio humano. Ni ciudades, ni naves, ni firmas de energía. Pero nuestros exploradores tampoco regresan. Algo anda mal. ¿Qué está sugiriendo? Exigió Sash. Sugiero que quizás hemos subestimado a los humanos, dijo Krell en voz baja. La sala se quedó en silencio.
La idea de que los débiles y emocionales humanos pudieran ser una amenaza era ridícula para la mayoría de las especies. Eran granjeros, artistas y científicos. Evitaban el conflicto siempre que era posible. No eran nada comparados con el poderío militar de las potencias galácticas establecidas. Pero el silencio se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Al capitán Bao de la Armada Regeliana se le encargó liderar la expedición más grande hasta la fecha al espacio humano. 20 naves, fuertemente armadas, con órdenes de penetrar profundamente en territorio humano y descubrir qué estaba sucediendo. Su flota se acercó a la frontera del espacio humano con confianza. Tenían suficiente poder de fuego para destruir un planeta pequeño. Lo que sea que los humanos estuvieran escondiendo, Baot lo encontraría. En el momento en que sus naves cruzaron la frontera, sus sensores apagaron. «Informe de ingeniería», gritó Baot. «Señor, todos nuestros sistemas están siendo interferidos. No puedo obtener ninguna lectura. Cambien a los sensores de respaldo. También están siendo interferidos, señor. Lo que sea que esté haciendo esto, es tecnología que nunca antes habíamos visto». La flota de Baot se encontró volando a ciegas a través de un espacio que solía estar claramente mapeado. Sabían que debería haber colonias humanas aquí, estaciones espaciales, operaciones mineras, pero sus sensores mostraban un espacio vacío. Entonces, sin previo aviso, sus naves comenzaron a desaparecer. «Señor, la filo de navaja ha desaparecido de los sensores», informó su oficial de comunicaciones. «¿Qué quieres decir con desaparecido?» «Quiero decir que estaba allí un segundo y al siguiente ya no. Sin explosión, sin escombros, simplemente se fue. Una por una, las naves de Bao desaparecieron. Nunca vio que se las llevaba. Sus sensores no podían detectar nada. Para cuando dio la orden de retirada, solo quedaban 5 naves. Huyeron del espacio humano en pánico, pero el capitán Baot había aprendido algo importante. Los humanos no se habían ido. Todavía estaban allí. Y tenían tecnología que inutilizaba los sensores alienígenas más avanzados. De vuelta en la sede del Consejo Galáctico, los informes estaban causando un miedo real por primera vez. «Están haciendo algo», dijo el embajador Krell. «El silencio no es rendición, es preparación». «¿Preparación para qué?», preguntó el representante Tao. «No lo sé, pero estoy empezando a pensar que cometimos un error». El alto comandante Sash se negó a admitir cualquier preocupación. «Los humanos son débiles. Lo demostramos cuando destruimos su mundo. Cualesquiera que sean los trucos que estén jugando, no lo salvarán cuando decidamos terminar lo que empezamos». Pero en privado, incluso Sash comenzaba a preocuparse. El ejército seriano había perdido 8 naves tratando de explorar el espacio humano. Sus comandantes hacían preguntas que él no podía responder. El gran silencio se prolongó. El espacio humano permaneció oscuro, silencioso e impenetrable. Nadie sabía lo que estaba sucediendo detrás de ese muro de secretismo. Pero en toda la galaxia, los gobiernos alienígenas comenzaban a tener el mismo pensamiento incómodo. Los humanos seguían vivos. Estaban haciendo algo. Y fuera lo que fuera, era lo suficientemente grande como para requerir un secreto absoluto. Algunas especies comenzaron a mover discretamente sus activos militares lejos de la frontera humana. Otras empezaron a revisar sus sistemas de defensa. Unas pocas incluso iniciaron discusiones secretas sobre lo que harían si los humanos alguna vez regresaban. El silencio que se suponía que significaba la derrota humana estaba empezando a sentirse como la calma antes de la tormenta. El supervisor de minería Teku estaba teniendo el peor día de su carrera. La estación minera de asteroides Gamma 7 se había quedado completamente en silencio hace 12 horas. Sin comunicaciones, sin informes de estado automatizados, nada. Se suponía que la estación tenía una tripulación de 300 trabajadores. Ahora su equipo de investigación flotaba por pasillos vacíos donde la gente debería estar trabajando. «Esto no tiene sentido», murmuró el jefe de seguridad Van mientras se movían por el área principal de procesamiento. «Mira esto», señaló una estación de trabajo donde una taza de café caliente reposaba junto a una comida a medio terminar. Las pantallas de los ordenadores seguían activas, mostrando informes de minería a medio completar. La maquinaria funcionaba normalmente. Los sistemas ambientales funcionaban perfectamente, pero no había una sola persona en ninguna parte. «Señor», llamó la técnica Mora desde el otro lado de la sala. «Tiene que ver esto». Estaba de pie en una consola de seguridad, revisando las cámaras internas de la estación. «He estado revisando las grabaciones de ayer. Mire esto»,
La pantalla mostraba la cafetería principal durante la hora del almuerzo. Cientos de mineros comiendo y hablando. Todo parecía normal hasta las 14:32, hora de la estación. Entonces, las luces se apagaron durante exactamente 30 segundos. Cuando las luces volvieron, la cafetería estaba vacía. La comida seguía en las mesas, las sillas seguían apartadas, pero cada persona se había desvanecido. «Revisa otras cámaras», ordenó Teku. Pasaron la siguiente hora revisando grabaciones de toda la estación. Sucedió lo mismo en todas partes. Exactamente a las 14:32, oscuridad durante 30 segundos, luego salas vacías. «Esto es imposible», dijo Van. «No se puede evacuar a 300 personas en 30 segundos». ¿Y a dónde fueron? No falta ninguna nave en la bahía de atraque. Mora seguía trabajando en la consola de seguridad. «Esperen, encontré algo». La cámara 7 en la bahía de almacenamiento 12 captó algo durante el apagón. La pantalla mostraba un almacén lleno de equipo de minería. Cuando se apagaron las luces, se activó la iluminación de emergencia, dando un tenue brillo rojo a la habitación. En esa luz roja se movían sombras, figuras con forma humana, pero de alguna manera extrañas. Se movían con demasiada fluidez, demasiado sigilo. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras o cascos que no coincidían con ningún equipo que usaran los mineros. Trabajaban con una coordinación perfecta, como si compartieran una sola mente. Las figuras retiraron metódicamente piezas específicas de equipo, computadoras avanzadas, muestras de metales raros, dispositivos de comunicación. Trabajaron en completo silencio, y cuando las luces principales volvieron, se habían ido. ¿Quiénes eran esas personas?, susurró Teku. «No creo que fueran personas», respondió Van. Las grabaciones de seguridad de otras partes de la estación mostraban lo mismo. Figuras silenciosas moviéndose en la oscuridad, tomando lo que querían, desapareciendo cuando volvían las luces. Habían estudiado la estación a la perfección. Sabían exactamente dónde estaba todo y se movían como si hubieran estado planeando esto durante meses. Pero eso era imposible. Esta estación estaba en lo profundo del espacio regeliano, lejos de cualquier territorio humano. Teku envió un informe urgente al alto mando regeliano, pero sabía que nadie lo creería. La explicación oficial sería un fallo de equipo o algún tipo de accidente. Nadie quería admitir que los humanos, supuestamente derrotados y escondidos, se habían infiltrado de alguna manera en una instalación minera segura y habían hecho desaparecer a 300 personas sin dejar rastro. El incidente en Gamma 7 no fue único. En toda la galaxia estaban ocurriendo eventos similares. Siempre en los límites del espacio civilizado. Siempre en instalaciones con tecnología o información valiosa. Estaciones de investigación, operaciones mineras, puestos militares avanzados. Todos encontrados vacíos, con sus tripulaciones desaparecidas y su equipo más importante ausente. El patrón era siempre el mismo. Un breve corte de energía, sistemas de seguridad que fallaban misteriosamente, y luego instalaciones vacías con señales de que figuras sombrías habían tomado lo que querían. El comandante Yex de la Fuerza de Defensa de la Hegemonía fue el primer líder militar en tomarse los informes en serio. Sus analistas habían identificado 17 incidentes similares en 7 sistemas estelares diferentes. «Señor, estamos viendo un patrón claro aquí», informó su oficial de inteligencia. «Alguien está atacando sistemáticamente nuestras instalaciones más avanzadas. No están interesados en la destrucción aleatoria. Están robando tecnología específica y secuestrando a personas con conocimientos especializados». «¿Qué tipo de tecnología?», preguntó Yex. «Computadoras cuánticas, sensores avanzados, investigación de armas, motores de naves espaciales, sistemas de comunicación, cualquier cosa que pudiera usarse para construir una fuerza militar». Yex estudió los informes y las personas desaparecidas. Todos especialistas, ingenieros, científicos, comandantes militares, personas que sabrían cómo usar la tecnología robada. Las implicaciones eran aterradoras. Alguien estaba construyendo una fuerza militar utilizando la propia tecnología y experiencia de la galaxia. Y lo estaban haciendo justo debajo de las narices de todos. ¿Sabemos quién es el responsable? El oficial de inteligencia vaciló. Las pocas grabaciones de seguridad que tenemos muestran figuras que parecen tener forma humana, pero usan tecnología que no reconocemos. Se mueven como soldados, trabajan como espías y desaparecen como fantasmas. ¿Humanos?, rió Yex. Los humanos están escondidos en su territorio,
asustados de su propia sombra. Con el debido respeto, señor. Tal vez no se están escondiendo. Tal vez se están cazando. El primer avistamiento confirmado provino del capitán Dor de la nave de patrulla centauriana Corriente Veloz. Su nave estaba investigando otra estación minera vacía cuando sus sensores detectaron una nave que intentaba abandonar el área. Nave desconocida, deténgase e identifíquese, transmitió Dor. La nave era claramente de diseño humano, pero modificada con tecnología de docenas de especies diferentes. Era más rápida que cualquier nave humana debería ser y casi invisible para los sensores. En lugar de responder, la nave lanzó algún tipo de dispositivo de interferencia que desactivó temporalmente los sistemas de Dor. Para cuando su nave se recuperó, la nave humana se había ido, pero no antes de que sus cámaras captaran una breve imagen del casco de la nave. Pintado en el costado, en varios idiomas, había un único mensaje: recuerden Nuevo Edén. El informe del capitán Dor envió ondas de choque a través de la comunidad galáctica. Los humanos no solo estaban vivos, estaban activos, y no habían olvidado lo que le sucedió a su colonia. Siguieron más avistamientos. Se vieron naves humanas cerca de bases militares, instalaciones de investigación e instalaciones gubernamentales. Nunca atacaban directamente, pero las instalaciones que visitaban siempre sufrían problemas misteriosos. Los sistemas de seguridad fallaban. Se robaban datos importantes. El personal clave desaparecía. Los humanos se habían convertido en los espías y saboteadores más eficaces de la galaxia. Las agencias de inteligencia de toda la galaxia comenzaron a conectar los puntos. El silencio humano no era por miedo o rendición. Era por preparación. Habían pasado 2 años estudiando a sus enemigos, robando su tecnología y construyendo algo en secreto. El embajador Krell convocó otra sesión de emergencia del Consejo Galáctico. La situación humana es ahora una amenaza para la seguridad galáctica, anunció. Se han infiltrado en instalaciones a través de docenas de sistemas estelares. Están robando nuestra tecnología más avanzada y secuestrando a nuestra mejor gente. El alto comandante Sash del colectivo seriano finalmente comenzaba a parecer preocupado. ¿Cómo es esto posible? Destruimos su mundo. Les mostramos nuestro poder. Quizás ese fue el problema, respondió Krell en voz baja. Quizás les mostramos exactamente para qué necesitaban prepararse. El ministro de Comercio Vex estaba revisando los informes de bajas. Según nuestros servicios de inteligencia, han robado suficiente tecnología para construir una fuerza militar significativa. Armas, naves, sistemas de defensa. Tienen planos para todo. Pero siguen siendo solo humanos, protestó Sash. Emocionales, débiles, divididos. No pueden organizar algo tan coordinado. ¿No pueden?, preguntó Krell. O tal vez perder a 12 millones de su gente en un día les enseñó a trabajar juntos de maneras que nunca imaginamos. El representante Tao carraspeó nerviosamente. Nuestros psicólogos dicen que un trauma extremo puede causar cambios de comportamiento a nivel de especie. Quizás la masacre de Nuevo Edén creó un tipo diferente de humano. ¿Diferente cómo? Unidos por el dolor, enfocados por el odio, dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar que vuelva a suceder. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La galaxia había creado su propio enemigo al enseñarle a la humanidad que la piedad era debilidad y que los fuertes podían asesinar a los débiles sin consecuencias. Ahora los humanos estaban aprendiendo a ser fuertes. En lo profundo del espacio humano, la preparación continuaba. La tecnología robada era analizada y mejorada. Los especialistas secuestrados eran reclutados o reemplazados por agentes humanos. Cada debilidad alienígena era catalogada y estudiada. Las sombras que se habían visto en las grabaciones de seguridad eran humanas. Fuerzas especiales entrenadas en técnicas robadas de las mejores academias militares de la galaxia. Se movían como fantasmas porque habían aprendido de los mejores espías de la galaxia. Trabajaban con una coordinación perfecta porque todos compartían la misma motivación: asegurarse de que Nuevo Edén nunca volviera a ocurrir. El gran silencio estaba terminando, pero no de la manera que la galaxia esperaba. Los humanos no regresaban para rogar, negociar o rendirse. Regresaban para asegurarse de que nadie pudiera volver a masacrar inocentes. Y habían aprendido de los mejores maestros, las especies que habían permanecido en silencio mientras 12 millones de humanos morían. El almirante Zorak disfrutaba de su comida matutina cuando las comunicaciones se cortaron. No solo su comunicador personal. Todo. La red de defensa planetaria.
las estaciones orbitales, la flota masiva que protegía el mundo natal seriano. 2000 naves de guerra, la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Y de repente, ninguna de ellas respondía. «Consígueme una conexión con el comando de la flota», ordenó a su ayudante. «Señor, lo estoy intentando. Todos los canales están muertos». Zorak caminó hacia la ventana de su oficina y miró al cielo. Las plataformas de defensa orbital deberían ser visibles como puntos brillantes contra las estrellas. No podía verlas. «Señor», gritó su ayudante, con pánico en la voz. «Tiene que ver esto». En la pantalla principal, sus sensores de largo alcance mostraban un espacio vacío donde debería estar la flota seriana. 2000 naves, incluyendo superacorazados del tamaño de pequeñas ciudades, simplemente se habían desvanecido. «Eso es imposible», dijo Zorak. «Naves tan grandes no desaparecen sin más». Pero lo habían hecho. En todo el mundo natal seriano, se desarrollaba la misma escena. Los comandantes militares miraban pantallas de sensores vacías. Los funcionarios del gobierno se encontraban aislados de sus instalaciones orbitales. Los ciudadanos miraban un cielo que debería haber estado lleno de las luces de su poderosa flota y solo veían oscuridad. En cuestión de horas, llegaban informes de todo el espacio seriano. Cada nave militar, cada estación espacial, cada instalación orbital se había desvanecido sin dejar rastro. Toda la fuerza militar del colectivo seriano había sido borrada en una sola noche. Pero los planetas mismos estaban intactos. Ninguna ciudad destruida, ninguna población dañada. Solo la eliminación completa de su capacidad para contraatacar. El alto comandante Sash estaba en su búnker bajo la ciudad capital tratando de entender la situación cuando apareció la primera nave humana. No era como las antiguas naves humanas, construidas para el comercio y la exploración. Esto era algo nuevo, elegante, negro e irradiando poder. Se movía con una gracia imposible para algo tan grande, y los sensores no podían obtener una lectura clara de sus sistemas de armas. La nave no atacó. Simplemente se posicionó sobre la capital y esperó. Aparecieron más naves sobre cada ciudad importante, cada instalación gubernamental, cada centro de población. Se cernían en el cielo como ángeles oscuros, hermosos y aterradores. Luego llegó el mensaje, transmitido en todas las frecuencias, en todos los idiomas hablados en el espacio seriano. Pueblo del colectivo seriano. Hace 3 años, sus líderes ordenaron la masacre de 12 millones de humanos inocentes en Nuevo Edén. Mataron a granjeros, maestros, niños y artistas. Asesinaron a personas que nunca habían levantado un arma contra nadie, y celebraron sus muertes. La voz era tranquila, controlada, pero había algo debajo de ella, una furia fría que heló la sangre de Sash. Nos enseñaron que la piedad es debilidad, que los fuertes pueden matar a los débiles sin consecuencias, que la galaxia permanecerá en silencio mientras los inocentes mueren. Estas fueron lecciones valiosas. Las aprendimos bien. Sash intentó activar sus comunicaciones de emergencia, pero nada funcionaba. Cada sistema en el planeta estaba siendo interferido por una tecnología que no reconocía. Su fuerza militar ya no existe. Sus armas han sido confiscadas. Su capacidad para dañar a otros ha sido eliminada. Esto no es venganza, es prevención. El mensaje continuó mientras las naves humanas descendían hacia la superficie. Pero no eran fuerzas de invasión. Llevaban otra cosa. En la plaza central de su capital, encontrarán un monumento. Está construido con los restos de su flota de guerra. Las naves que habrían sido utilizadas para asesinar a más inocentes. Estudienlo con atención. Recuerden lo que representa. Las fuerzas de seguridad de Sash corrieron a la plaza de la capital, pero encontraron su camino bloqueado por soldados humanos. No los granjeros y comerciantes que la galaxia recordaba, sino guerreros profesionales con armaduras avanzadas. No atacaron, pero dejaron claro que no se permitiría a ningún personal militar seriano acercarse a la plaza. Cuando amaneció, el monumento fue revelado. Era una escultura retorcida de 50 metros de altura hecha con piezas de naves de guerra serianas. Armas que habían sido diseñadas para matar estaban soldadas juntas en algo hermoso y terrible. En su base había una placa simple con 12 millones de nombres. Cada humano que había muerto en Nuevo Edén. Debajo de los nombres había un mensaje. Para Nuevo Edén. Esto es en lo que nos enseñaron a convertirnos. Pero el mundo natal seriano fue solo el comienzo. En toda la galaxia, eventos similares estaban ocurriendo simultáneamente.
cada especie que había permanecido en silencio durante la masacre. De nuevo Edén encontró que sus fuerzas militares simplemente se desvanecían de la noche a la mañana. La armada regeliana, la flota de defensa centauriana, la máquina de guerra de la hegemonía, todas desaparecidas sin dejar rastro. Flotas humanas emergieron de la oscuridad del espacio alrededor de docenas de mundos. No las naves de exploración que la galaxia recordaba, sino naves de guerra construidas con tecnología robada y mejoradas más allá de lo que cualquier alienígena hubiera imaginado posible. Pero no estaban destruyendo ciudades ni matando civiles. En cambio, estaban desmantelando la capacidad de las especies agresivas para hacer la guerra. Enriela Prime, el gobernador planetario, se despertó para encontrar naves humanas rodeando su mundo y toda su fuerza espacial desaparecida. Un representante humano solicitó una reunión. El gobernador Tex esperaba amenazas o demandas. En cambio, se encontró frente a una mujer con un simple uniforme militar que hablaba con una autoridad tranquila. Gobernador, su especie mantuvo relaciones comerciales con el colectivo siriano antes y después de la masacre de Nuevo Edén. Firmaron acuerdos comerciales utilizando bienes producidos por mano de obra esclava. Su silencio permitió el genocidio. Somos una especie neutral, protestó Tex. No interferimos en los asuntos de los demás. La neutralidad frente a genocidio es complicidad, respondió la humana. Su neutralidad costó 12 millones de vidas. ¿Qué quieren de nosotros? Cambio. Su gobierno será reestructurado para evitar la futura complicidad en asesinatos en masa. Sus políticas comerciales serán revisadas para asegurar que no apoyen regímenes que cometen atrocidades, y su ejército será reducido a fuerzas puramente defensivas. ¿Y si nos negamos? La humana señaló hacia la ventana, donde naves oscuras llenaban el cielo. Entonces se unirán al colectivo siriano como nuestro protectorado. La elección es suya, pero de cualquier manera, nunca más se beneficiarán del sufrimiento de los inocentes. Conversaciones similares estaban ocurriendo en toda la galaxia. Las especies que habían apoyado al colectivo siriano se encontraron frente a flotas humanas y demandas humanas de justicia. A aquellas que simplemente habían permanecido en silencio se les dio una opción: reformarse o enfrentar la ocupación. Se dice que los humanos habían aprendido de todas las academias militares de la galaxia. Sabían exactamente cómo luchaba cada especie, cuáles eran sus debilidades y cómo derrotarlas sin causar bajas innecesarias. 3 años de estudio cuidadoso y preparación los habían convertido en la fuerza militar más efectiva que la galaxia jamás había visto. Pero más que eso, se habían convertido en algo más. La pérdida de Nuevo Edén había quemado todo lo blando e ingenuo de la naturaleza humana. Lo que quedaba era más duro, más enfocado y absolutamente determinado a evitar que el genocidio volviera a ocurrir. El embajador Krell se encontró en un centro de detención humano junto con otros miembros del Consejo Galáctico. Habían sido arrestados sin violencia, pero con total eficiencia. Soldados humanos simplemente habían aparecido en sus ubicaciones y solicitado cortésmente su rendición. La comandante humana que se dirigió a ellos era una mujer llamada General Martínez. Había perdido a su hermana en Nuevo Edén. Caballeros, damas y otros distinguidos seres, dijo con fría cortesía. Han sido detenidos en espera del establecimiento de nuevas estructuras de gobierno galáctico. ¿No pueden hacer esto?, protestó el embajador Krell. El Consejo Galáctico representa a cientos de especies. Ustedes son solo una raza entre muchas. Somos la raza que aprendió lo que sucede cuando la gente buena no hace nada, respondió Martínez. Todos ustedes recibieron el mensaje final de la capitana Santos desde Nuevo Edén. Oyeron cómo describí el asesinato de 12 millones de inocentes y eligieron no hacer nada. Mantuvimos la neutralidad. Mantuvieron las ganancias. El comercio continuó. Las relaciones diplomáticas se mantuvieron estables. Negocios como siempre, mientras los niños ardían. El ministro de Comercio Vex intentó un enfoque diferente. Lo que están haciendo ahora no los hace mejores que los sirianos. Están usando la fuerza para imponer su voluntad en la galaxia. La general Martínez asintió. Sí, lo estamos haciendo. La diferencia es que estamos usando la fuerza para prevenir el genocidio, no para cometerlo. La galaxia tuvo su oportunidad de elegir la justicia voluntariamente. En su lugar, eligieron el silencio. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó el representante Tao. Ahora construimos una galaxia donde Nuevo Edén nunca pueda volver a ocurrir, donde las especies que cometen genocidio enfrenten consecuencias inmediatas, donde el silencio frente a la atrocidad ya no sea una opción.
¿Y quién decide que constituye un genocidio? Martínez sonrió fríamente. ¿Quién mejor que la especie que aprendió el precio de la indiferencia galáctica? Fuera del centro de detención, la flota humana continuaba su trabajo. No una conquista en el sentido tradicional, sino la eliminación sistemática de la capacidad de la galaxia para ignorar el asesinato en masa. Las fuerzas militares fueron disueltas o puestas bajo supervisión humana. Los gobiernos que habían permitido atrocidades fueron reemplazados. Las redes comerciales que se habían beneficiado del sufrimiento fueron reestructuradas. La tormenta que se había estado gestando durante 3 años de silencio finalmente se había desatado. Pero no era la destrucción aleatoria de un huracán. Era la fuerza precisa y controlada de un pueblo que había aprendido exactamente cómo remodelar una galaxia. Y habían aprendido de los mejores maestros. Las especies que les habían enseñado que la fuerza da la razón, que los fuertes pueden destruir a los débiles y que al universo no le importa la justicia a menos que alguien esté dispuesto a imponerla. Los humanos se habían vuelto dispuestos a imponerla. 5 años después de la tormenta, la galaxia era un lugar diferente. El embajador Krell caminaba por los pasillos del nuevo edificio del Consejo Galáctico en la Estación Terra, el mundo artificial de la humanidad en el centro de su creciente dominio. El edificio era hermoso. Líneas limpias, iluminación natural, jardines creciendo en las paredes. Parecía pacífico, casi acogedor, pero Krell sabía lo que yacía bajo esa agradable superficie. Ya no era el embajador de Andrómeda ante un consejo independiente. Era un representante regional en el dominio terrano, y cada decisión que tomaba era observada por supervisores humanos que tenían el poder de anularla si así lo decidían. Los humanos habían sido fieles a su palabra. A la mayoría de las especies que reformaron sus gobiernos y aceptaron la supervisión humana, se les permitió gobernarse a sí mismas. Aquellas que se resistieron se encontraron bajo el gobierno directo de los humanos como protectorados. El colectivo seheriano era el ejemplo más visible. Su mundo natal ahora era administrado por un gobernador humano, y cada seheriano superviviente vivía bajo vigilancia constante. Se les alimentaba, alojaba y cuidaba, pero no tenían libertad. Existían como un recordatorio viviente de lo que le sucedía a las especies que elegían el genocidio. Krell entró en la cámara del consejo donde la directora Sarah Kim se dirigía a los representantes reunidos. Ella había sido una niña cuando Nuevo Edén fue destruido, una de los millones de humanos que crecieron sabiendo que su especie podía ser asesinada sin consecuencias. Ahora era la jefa del Departamento de Paz Galáctica del dominio terrano. Los informes mensuales muestran un progreso continuo, decía la directora Kim. Las tasas de incidentes de violencia entre especies han bajado un 97% desde los niveles anteriores al dominio. No se han intentado acciones genocidas en ningún espacio monitoreado. Por supuesto que no, pensó Krell con amargura. Era difícil cometer un genocidio cuando cada planeta era vigilado por redes de vigilancia humanas y cada fuerza militar estaba limitada a lo que los humanos consideraban niveles aceptables. ¿Hay alguna pregunta sobre los protocolos de monitoreo actuales?, preguntó Kim. El representante de los sistemas regelianos levantó un tentáculo. Directora, nuestra gente pregunta cuándo podrían relajarse las restricciones de monitoreo. Hemos demostrado 5 años de comportamiento pacífico. La expresión de Kim no cambió. Representante Vaz, su especie mantuvo fuerzas militares capaces de bombardeo planetario y mostró disposición a beneficiarse del genocidio. El monitoreo continuará hasta que nuestros analistas determinen que los cambios culturales son permanentes. ¿Cuánto tiempo podría llevar eso? El tiempo que sea necesario. El dominio existe para asegurar que Nuevo Edén nunca vuelva a ocurrir. No comprometeremos esa misión por la conveniencia de nadie. Krell ya había escuchado variaciones de esta conversación cientos de veces. Los humanos siempre eran educados, siempre razonables, siempre absolutamente inflexibles cuando se trataba de su misión principal. Después de que terminó la sesión, Krell caminó por el distrito comercial de la Estación Terra. Estaba concurrido y próspero, con seres de docenas de especies comerciando y socializando. En la superficie, parecía la sociedad pacífica y multicultural que el antiguo Consejo Galáctico siempre había afirmado representar. Pero las diferencias eran obvias y sabías qué buscar. Cada transmisión de noticias era monitoreada por sistemas de IA humanos que marcaban contenido que promovía el odio o la violencia. Cada transacción comercial era rastreada para asegurar que nadie se beneficiara del trabajo esclavo o la opresión. Cada nave que entraba o salía del sistema era escaneada por sensores que podían detectar armas, contrabando, señales de maltrato a la tripulación.
Los humanos habían construido la galaxia más segura y pacífica de la historia registrada. También habían construido la galaxia más vigilada y controlada de la historia registrada. Krell se detuvo en un café dirigido por un exoficial seriano llamado Vex. El hombre había sido comandante de nave en la flota que destruyó Nuevo Edén. Ahora servía café y pasteles a cualquiera que pudiera pagar. «Embajador», dijo Vex en voz baja mientras preparaba el pedido de Krell. ¿Alguna noticia de la resistencia? Krell miró a su alrededor con cuidado. Incluso aquí, los dispositivos de escucha humanos probablemente estaban activos. No hay resistencia, Vex. Lo sabes. Tiene que haberla. En algún lugar de la galaxia debe haber especies planeando derrocar el gobierno humano. ¿Y volver a qué? Preguntó Krell. ¿A una galaxia donde los fuertes podían asesinar a los débiles sin consecuencias? ¿Donde los niños podían ser quemados vivos mientras todos miraban para otro lado? El rostro de Vex se contrajo de ira. No éramos malvados. Seguíamos órdenes, protegiendo los intereses de nuestro pueblo. Díselo a los 12 millones de muertos en Nuevo Edén. Los hombros del Seriano se desplomaron. Este era el genio cruel del gobierno humano. No habían convertido a sus enemigos en villanos. Los habían obligado a enfrentar la realidad de lo que sus elecciones habían permitido. A cada exoficial militar que había servido en un genocidio, se le dieron registros detallados de sus víctimas. A cada diplomático que había permanecido en silencio se le mostraron los rostros de los niños que habían muerto mientras mantenían la neutralidad. A cada comerciante que se había beneficiado de la opresión, se le hizo conocer a las familias de los esclavos que habían producido sus bienes. Los humanos no dejaban que nadie pretendiera haber sido inocente. Krell salió del café y se dirigió a la plataforma de observación. A través de las enormes ventanas, podía ver la flota humana que protegía la estación Terra. Naves construidas con tecnología robada de cada especie en la galaxia, luego mejoradas más allá de lo que cualquier raza individual podría haber logrado. Pero no era solo la tecnología lo que hacía tan efectivas a las fuerzas humanas. Era su unidad. Los humanos habían aprendido algo en Nuevo Edén que el resto de la galaxia aún no entendía. Habían aprendido que la supervivencia requería una cooperación absoluta, una coordinación perfecta y la voluntad de sacrificar los deseos individuales por el bien mayor de su especie. Cada niño humano crecía aprendiendo sobre Nuevo Edén. Aprendían los nombres de las víctimas, los detalles de cómo murieron y la lección de que la supervivencia de su especie dependía de asegurarse de que nunca volviera a suceder. El resultado era una especie que pensaba y actuaba como una sola cuando se trataba de su misión principal. Soldados, científicos, diplomáticos y administradores humanos, todos trabajaban con la misma coordinación perfecta que les había permitido derrotar a las principales potencias de la galaxia simultáneamente. Era aterrador y admirable al mismo tiempo. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Krell activó su comunicador y vio el rostro de su nieto en Andrómeda Prime. «Abuelo», dijo el joven andromedano con entusiasmo. «He sido aceptado en el Instituto Técnico Terrano». Krell sonrió a pesar de sus sentimientos encontrados. «Felicidades, Kell. ¿Qué estudiarás?» «Xenobiología con un enfoque en la cooperación pacífica entre especies. Los humanos están impartiendo cursos que nunca antes estuvieron disponibles. Aprenderé cómo ayudar a diferentes especies a trabajar juntas sin conflictos». Ese era otro aspecto del gobierno humano que Krell tenía que admitir que era impresionante. No solo estaban previniendo la guerra, estaban enseñando activamente a la galaxia cómo cooperar. Las universidades humanas ofrecían la mejor educación disponible en cualquier lugar, gratuita para cualquier especie dispuesta a aceptar los valores humanos de paz y cooperación. Una generación de jóvenes alienígenas estaba creciendo con maestros humanos, valores humanos y amigos humanos. Para cuando se convirtieran en líderes, la idea del genocidio les sería tan ajena como la paz lo había sido para sus abuelos. «Eso es maravilloso», Kell, dijo Krell. «Estudia mucho». «Lo haré. Y abuelo, gracias». «¿Por qué?» «Por vivir lo suficiente para ver esto». La profesora Martínez dice que antes del dominio, los jóvenes como yo no podían viajar de forma segura entre sistemas por las guerras y la piratería. Ahora puedo estudiar en cualquier lugar, conocer a cualquiera y nunca preocuparme por ser herido por mi especie. Después de que terminó la llamada, Krell se quedó en silencio en la sala de observación, pensando en las palabras de su nieto. El chico tenía razón. Para los jóvenes, el dominio ofrecía oportunidades que nunca antes habían existido. Podían explorar, aprender y construir relaciones entre especies sin miedo. Pero esa paz tenía un precio.
La galaxia vivía bajo la vigilancia constante de una especie que había aprendido a valorar la seguridad por encima de la libertad, la prevención por encima de la justicia y la unidad por encima de la diversidad de pensamiento. La directora Kim apareció a su lado junto a la ventana, también observando la flota. ¿Arrepentimientos, embajador?, preguntó en voz baja. Muchos, admitió Krelj. Pero también gratitud. ¿Por qué? Por el futuro de mi nieto. Sea lo que sea que hayan hecho, les han dado a los jóvenes una oportunidad de paz. Kim asintió. Eso es todo lo que siempre quisimos. Una oportunidad para que los niños crezcan sin miedo a ser asesinados por existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Pero a qué costo? Han creado una galaxia sin libertad para elegir el mal. Hemos creado una galaxia sin libertad para elegir el genocidio, corrigió Kim. Todo lo demás sigue siendo posible. Krell la miró. ¿Y cuándo ustedes se hayan ido? Cuando la humanidad eventualmente decaiga, o cambie, o pierda interés en la gestión galáctica, ¿qué pasará con su paz entonces? Kim sonrió, y por un momento pareció menos una funcionaria del gobierno y más la niña afligida que había sido cuando Nuevo Edén ardió. Hemos pensado en eso. Nuestros hijos ya están trabajando con niños alienígenas que comparten nuestros valores. Para cuando demos un paso atrás, la galaxia no nos necesitará para imponer la paz. Elegirá la paz por sí misma. ¿Y si se equivocan? Entonces habremos fallado en nuestra misión, y Nuevo Edén no habrá tenido sentido. Pero no nos equivocaremos, embajador. No podemos permitirnos equivocarnos. Mientras la estación giraba hacia el ciclo nocturno, Krell observó las estrellas aparecer más allá de la flota. En algún lugar, había miles de mundos donde niños de docenas de especies crecían seguros, alimentados, educados y libres del miedo al genocidio. No era la galaxia en la que había nacido. No era la galaxia que habría elegido, pero tal vez, solo tal vez, era la galaxia que su nieto merecía. Y por ahora, eso tenía que ser suficiente.